Muy buenos días. Hoy, en el día 316, leeremos los capítulos 8 y 9 del libro de los Hechos. Comencemos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Cadance, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará?
porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ahora leeremos el capítulo 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que, si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle.
Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas, andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón Curtidor. Ahora quiero invitarte a que meditemos y reflexionemos acerca de estos 2 capítulos que hemos leído. En el capítulo 8 podemos contemplar al Dios de toda gracia. Muchas veces pasamos por situaciones difíciles que, aunque al principio no las comprendemos, ellas siempre tienen un propósito. Y eso lo vemos en los versículos 1 y 4 del capítulo 8, que dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Vemos que aquí hay una muerte, la muerte de Esteban, y inicia una persecución contra la iglesia. Esa persecución hizo que ellos dejaran de estar todos juntos en Jerusalén y se esparcieran por diferentes lugares, como dice la palabra, exceptuando a los apóstoles. En el versículo 4 dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes y anunciaban el evangelio. Dios siempre tiene un propósito con todo, aun con los momentos difíciles. El haber sido ellos eh, atribulados, el haber sido ellos vivir esta persecución, hicieron que se esparcieran y que al contrario, en lugar de disminuirse, empezaron a multiplicarse porque empezaron a llevar el evangelio a otros lugares. Cuando nuestro corazón está lejos de Dios, pero la gracia y la misericordia de Dios nunca se alejan de nosotros. Y eso lo vemos en el versículo 3, que dice así: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Saulo estaba haciendo eso. Mientras tanto, Dios soñaba con él. Dios pensaba en él. Dios le estaba llamando.
Dios estaba usando a varios para que hablaran a su corazón. Como empieza este versículo, el capítulo 8, el versículo 1 dice, Saulo consentía en su muerte. ¿En cuál muerte? En el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban. Saulo estaba allí cuando Esteban murió. Saulo escuchó todo lo que Esteban dijo. Quizás no sabemos si no lo entendió, si quizás cerró su corazón para no entender. No sabemos qué pasó, pero sabemos que Dios estaba cerca llamándole. Quizás puede ser nuestra historia, donde Dios esté cerca llamándonos, a pesar de que nuestro corazón esté lejos de Dios, lejos de su gracia, su misericordia y su gracia siempre están cerca de nosotros. Aunque el mal existe, al poder de Dios es superior al mal. Y eso lo vemos en el versículo 7, que dice así, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hoy en día hay muchas personas que practican brujería, que son influenciadas a través de espíritus inmundos. La Biblia nos muestra que las fuerzas del mal existen, pero también nos revela que Dios es mucho más poderoso que cualquier fuerza del mal. Del reino de las tinieblas al reino de Dios, versículos 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Estaban siendo engañados por un hombre que se llamaba Simón, que practicaba la magia y se hacía creer como un enviado de Dios. Hay que tener mucho cuidado porque hoy muchos se declaran enviados de Dios, mensajeros de Dios, pero no siguen los caminos de Dios. Y le estaban y atentos porque en sus artes mágicas la Biblia nos habla que la magia no viene de parte de Dios. Les había engañado mucho tiempo, nótese que aquí hay engaño y Dios no es un Dios de engaño. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe. Notemos que Dios quiere que nosotros seamos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo, al reino de los cielos, al reino de Dios, al reino de su amado Hijo. ¿Quieres aceptar esa invitación? Cuando Dios transforma los corazones, se rompe toda barrera. Versículos 14 al 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Notemos que aquí fueron a la ciudad de Samaria, es decir, a los samaritanos. Los samaritanos y los judíos no se trataban entre sí. Sin embargo, Jesús les enseñó a romper cualquier barrera que impidiera acercarnos al otro. El Señor quiere que usted y yo nos acerquemos a los demás, los amemos, les compartamos el Evangelio, que no hagamos distinción de personas, que no señalemos al uno porque es esto o lo otro y que bajo ese señalamiento no queramos compartirle la realidad y el amor de Cristo Jesús, ya que su amor alcanza a todas las personas, independiente de lo lejano que estén del Señor. Cuando nuestro corazón no es recto, no entendemos la gracia. Y eso lo vemos en el versículo 20, que dice así. Entonces Pedro le dijo, voy a leer desde el 19, está hablando de Simón. Bueno, desde el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dame también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Todo lo que recibimos de Dios, toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y ninguna de esas cosas buenas que Dios nos da, no las merecemos. Sin embargo, Él lo brinda por gracia. Cuando nosotros no entendemos la gracia, nosotros pensamos que las cosas se pueden conseguir
por nosotros mismos, buscamos nuestra autorrealización o pensamos que se pueden conseguir con dinero. Nos cuesta aceptar y entender la gracia. En el capítulo 9 vemos que Jesús nos hace ver, cuidado con lo que respiramos. Miremos que aquí lo que estaba respirando Pablo, versículo 1. Saulo, respirando a una amenaza y muertes contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Hoy lo natural es que nosotros respiremos aire, de ese aire que está compuesto por hidrógeno y oxígeno, perdón, sí, perdón, estaba pensando en el agua. De ese aire que nosotros respiramos, nosotros lo inhalamos y hay parte que entra a los pulmones, parte que sale y hay parte que es buena, pero parte que no es tan buena, que Dios en su misericordia permite que podamos extraer. Pero hablando espiritualmente, a veces estamos intoxicados porque no estamos respirando un aire puro espiritual. ¿Qué respiraba Saulo? Amenaza y muerte. ¿Cuántas veces respiramos en nuestro corazón odio, resentimiento, amargura, venganza, falta de perdón, ansiedad, tristeza, dolor, aflicción? ¿Qué estamos respirando? Dios confronta nuestro caminar. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dios inmediatamente se apareció a Saulo. Saulo pensaba que estaba haciendo lo correcto. Saulo pensaba que estaba agradando a Dios, pero Dios se le presentó a él y confrontó su caminar. ¿Cómo lo hizo el Señor? Dios permitió que Saulo viviera un verdadero encuentro con Jesús que cambió toda su vida, versículo 4 al 5. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Dios estaba hablando con Saulo, Dios lo llama, Dios lo confronta, Dios le dice a Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué estás haciendo y viviendo contrario a lo que yo deseo en tu corazón? ¿Por qué en lugar de buscarme me estás persiguiendo? Quiero decirte que Saulo pensaba que servía al Señor. Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas bien, pero realmente el Señor le muestra que estaban actuando en su contra. Y Saulo no había reconocido el señorío de Cristo en su vida. Él pensaba que Dios era su Señor, que él estaba sirviendo a Dios, pero realmente Dios le muestra que él no había sido su Señor. Solo hasta ese momento que Saulo tiene un encuentro con Dios, él le reconoce como Señor y le dice, ¿quién eres, Señor? Y allí el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. A veces necesitamos dejar de ver para ver bien, versículos 8 a 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Muchas veces nuestra manera de mirar la vida es una manera que contradice la palabra de Dios, porque muchas veces miramos en la vida desde una perspectiva filosófica, humanista, bajo criterios de este mundo y estándares de este mundo y no bajo los criterios de la palabra de Dios. Y lo que hizo Dios fue trabajar en el corazón de Saulo, trabajó en sus ojos, en su corazón, en su mente, en su manera de mirar la vida. A veces necesitamos dejar de ver como estamos mirando para poder dejar que Dios abra nuestros ojos y podamos ver bien. Es Dios quien renueva nuestro corazón y sentidos, versículos 11 y 18. El 11 dice así, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Versículo 18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado.
Permite que Dios renueve tus sentidos, que puedas sentir el verdadero amor de Dios, que puedas mirar la vida como la mira Dios, que pueda ser renovada tu fe y tu corazón. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal nosotros? ¿Seguiremos caminando según nuestro propio parecer? Seguiremos nuestro caminar según nuestro criterio, según los estándares de este mundo, según la filosofía y la corriente, o le permitiremos a Jesús ser aquel que verdaderamente produzca en nosotros un cambio en nuestro corazón y en nuestros sentidos. Quiero desearte un feliz día y que Dios te bendiga.